Como segundo tema, tenemos el cumplimiento de requisitos mínimos para la correcta valoración aduanera en las importaciones, a cargo de Eric Cantón y María Lorena Gómez. Eric Cantón es asesor empresarial en comercio exterior y aduanas. Lidera consultora Fácil Emprendimiento y tiene más de 18 años de experiencia en aduanas. Es miembro del grupo de expertos especiales de aduanas de la Comunidad Andina. Tiene un máster oficial en Logística Integral y Comercio Internacional por la Universidad Camilo José Cela de España. Magíster en Administración de Empresas por la Universidad Espíritu Santo. Un diploma en Marketing Internacional por una de las universidades más reconocidas en Estados Unidos. Exfuncionaria del SENAE por 10 años, ocupando cargos de jefe nacional de normativa aduanera, directora del puerto Guayaquil Marítimo, jefe de operaciones Distrito Cuenca, jefe de regímenes especiales Distrito Guayaquil, entre otros cargos. También es ex miembro del grupo de expertos de valoración aduanera, grupos de expertos de clasificación arancelaria, regímenes aduaneros de la CAN, y tiene un libro denominado Regímenes Aduaneros. Realizó pasantías en aduanas de España y Perú. Por su parte, María Lorena Gómez es ingeniera en gestión empresarial internacional trilingüe por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Un diplomado en aduaneras por la Universidad Especialidades Espíritu Santo y la Escuela Nacional de Aduanas de Perú. Consultora en comercio exterior y aduanas con especialidad en valoración. Exfuncionaria aduanera con más de 20 años de experiencia en operatividad aduanera, pero sobre todo en temas de valoración aduanera. Ex miembro del Comité de Expertos Gubernamentales de Valoración Aduanera de la Comunidad Andina, en la cual participó en la generación y promulgación de varias normativas comunitarias, como la Resolución 1684. Casos especiales de valoración, entre otros proyectos como el uso de un informe de precios de transferencia para la valoración aduanera. También participó como representante ante el Comité Técnico de Valoración Aduanera y ex miembro RILO del Comité de Lucha contra el Fraude de la UMA. Ex jefa de Aforo y de la Sala de Arribo Internacional, de la Jefatura de Estudios de Valor de la Dirección de Estudios de Riesgo y Valor, y brindó apoyo como asesora para casos de duda razonable en la Dirección de Despacho de la Dirección Distrital de Guayaquil. Damos paso al desarrollo del tema bajo la misma dinámica. Erika y María Lorena nos darán una introducción y luego pasaremos a las preguntas. Adelante, Erika, la audiencia es todo suya. Muy buenas noches con todos, mi nombre es Eric Cantón. Bueno, pues agradeciendo de antemano a CBS pues por esta oportunidad de participar en el evento y además compartir con otros ponentes de alto nivel. En el tema que vamos a ver a continuación es básicamente pues alrededor del tópico de valoración aduanera. Nosotros dentro de lo que es el aforo de las mercancías importadas, se revisan varios aspectos por parte de la aduana, como lo es pues la naturaleza de las mercancías y lo que es la clasificación arancelaria, cantidades, pesos y por supuesto pues el valor en aduana declarado. Entonces no solamente esto se lo revisa como tal en el acto de aforo, en el momento en que nosotros hemos declarado una mercancía y que la aduana tiene que hacer su revisión sobre esa declaración aduanera, sino que como tal existen 3 etapas de control aduanero. Estas 3 etapas que son el control anterior, el control concurrente y el control posterior. Y lo que es el tema de valor en aduana nos influye en cualquiera de estas 3 etapas y puede hacer que nuestra mercancía objeto de la importación sea sujeta a una determinada revisión, a un determinado control. ¿Por qué? Porque básicamente pues la asignación de un control en cualquiera de estas etapas es asignada, por decirlo así, por el módulo de riesgo, de gestión de riesgo del sistema Ecuapaz. Este sistema, a través de ese módulo, evalúa el contenido de la declaración aduanera
cuando estamos hablando de una etapa de control concurrente, que es lo que nos va a llevar precisamente a la asignación del canal de aforo, y es lo que precisamente tomando en cuenta las descripciones de las mercancías, su marca, su modelo, el valor declarado, de dónde viene, de dónde procede la mercancía, de dónde es originaria la mercancía, y tomando en cuenta pues más de un factor, se puede determinar si amerita o si es necesario por parte de la aduana solicitar algún tipo de justificativo de si efectivamente el valor declarado es el valor realmente pagado o por pagar de esas mercancías. Ya desde antes de declarar, el hecho de que una mercancía provenga de un determinado país ya puede influir en el hecho de que pueda ser sujeto posteriormente pues algún tipo de revisión en materia de valor aduanera. Y también pues en el control posterior, porque asimismo pues este sistema a través de esa misma evaluación del contenido de la declaración, nuevamente y hasta 5 años después de que se ha dado la importación, puede determinar que por más de un motivo, incluido ese valor en aduana, pueda ser sujeta a revisión nuevamente esa declaración aduanera de importación. El hecho de que exista una alerta de valor sobre nuestras mercancías durante el acto de aforo o incluso durante una notificación en un control posterior, no significa que la aduana esté asumiendo de que usted ha subvalorado, sino que en este caso pues se está pidiendo es los soportes o los justificativos de si en verdad eso que hemos declarado está correcto, teniendo en cuenta pues que ese valor en aduana me incluye el valor de las mercancías, el valor del flete internacional y el valor del seguro de transporte. Es decir, nosotros tenemos que contar con soportes de los pagos o de las cuentas por pagar de estos 3 rubros. ¿Por qué? Porque es nuestra base de cálculo de los impuestos que se han realizado, pues el pago. Por ello, pues es que hemos considerado importante el desarrollar este tema para tener presente pues las exigencias de la normativa aduanera al momento de presentar esta documentación ante aduana correspondiente pues a la transacción de la importación de las mercancías, ¿sí? Entonces, bueno, por mi parte, doy paso pues a Lorena para que pueda continuar con su complemento. Estimada María Lorena, adelante, por favor. Buenas noches a todos los que están conectados en este evento. Me siento muy privilegiada por estar aquí porque realmente es una excelente iniciativa y los felicito también a CBS por esto y también me siento muy privilegiada por compartir este panel con Erika, que es una ex compañera y gran profesional y gran amiga, y por otros grandes panelistas. Y bueno, sí, como ya ha mencionado Erika, en el tema de comercio exterior, en lo que se refiere específicamente a las importaciones, el tema de valoración realmente es solamente un eslabón, ¿no?, de varios que intervienen en el proceso de importación, pero realmente es un tema muy importante porque está relacionado a la determinación de los tributos, ¿no?, que se tienen que pagar al fisco, y por eso la aduana pues va a controlar ese tema, porque obviamente hay varios factores importantes que a tomar en consideración. Y lo que nosotros buscamos aquí es, en vista de la situación que hemos vivido últimamente, lamentablemente por la pandemia, queremos más bien ayudar de forma positiva a esta reactivación económica y ahora en este tema del comercio exterior. Ayudar a las personas con nuestro conocimiento para que puedan hacer las cosas desde el principio bien, y esto también les va a ayudar, como ya mencionó Erika, a generar un perfil de riesgo que no tenga problemas en el momento de importar. Entonces todo va a fluir de manera normal, de tal forma que cuando importe, pues en el momento del despacho, en el proceso de control concurrente, pues no va a tener mayores inconvenientes, no va a tener esos traumas tal vez que
han sufrido otras personas, porque aquí se les va a dar, en la medida de lo posible, de lo que el tiempo nos permita, poderles dar la información. Pero en este caso a mí me gustaría iniciar dándoles la información normativa, porque es bueno conocer de dónde vienen las leyes, de dónde vienen las normas, para uno saber, conocer a qué atenerse, ¿no? Para poder obrar con causa, como se dice en forma jurídica, ¿no? Entonces, perdón, no sé cómo funciona esto. Voy a compartir mi pantalla. Bien, fui un poquito antes. No sé si se alcanza a ver todo. Perdón por si es que no se ve todo, ¿no? Bueno, en este caso nuestro país, Ecuador, que forma parte de la Organización Mundial del Comercio desde el 21 de enero de 1996, el cual es un organismo que regula la forma de hacer los negocios a nivel internacional, estandariza la forma de hacer los negocios, para que todos los países que lo conforman pues lleven un mismo orden, ¿no? Hablar un mismo idioma. Y en este caso el Ecuador también pues forma parte y está de cierta manera hablando el mismo idioma con otros países para hacer las mismas cosas de forma igualitaria. Entonces hay varios acuerdos que conforman esta organización, y entre ellos está el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 relacionado a aranceles aduaneros y comercio, llamado GATT de 1994, pero que a fin de poderlo nominar de forma corta, lo llamamos Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Este acuerdo sobre valoración tiene normas que están en 7 métodos, tiene 7 métodos que ayudan a los países a determinar cómo proceder en casos de que tengan que valorar mercancías, ¿no? Ahora, este acuerdo también le indica a las administraciones aduaneras que tienen el derecho de comprobar la veracidad o la exactitud de la información o de los documentos que se entrega por parte del declarante, ¿no? En el momento en que se importa o en una parte posterior, como normalmente sucede, ¿no? En una importación. Ahora, nosotros también formamos parte de la comunidad andina, que como grupo también se han generado normas para que a nivel comunitario también podamos, entre los países miembros, poder aplicar de mejor manera el acuerdo, y se han generado normativas supranacionales relacionadas a este acuerdo, pero que en este caso para nosotros se han convertido de cumplimiento obligatorio. Entonces tenemos la decisión 571, que es el valor en aduana de las mercancías importadas, emitido en el año 2003, y como toda norma tiene su reglamento, tenemos el reglamento comunitario de la decisión 571, emitido mediante resolución 1684 en el año 2004. Estas normativas
están generadas para que nosotros podamos comprender mucho mejor el acuerdo de valoración y saber cómo poder aplicar cada uno de los métodos de valoración y cómo proceder en el tema de control aduanero, en la parte concurrente, en la parte posterior, qué documentos pedir, ¿no? Entonces, sí nos ayuda muchísimo, tanto a la administración aduanera como para el usuario, qué es lo que cada parte debe de hacer, qué debe de cumplir. Está muy clarísimo. Entonces, es muy bueno que todos conozcan esta normativa para saber qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Tal vez, si es que no todos pueden o conozcan dónde conseguir esta información, está colgada en la página de la aduana, está disponible ahí, la pueden obtener ahí en forma virtual. Muy bien. Entonces, efectivamente, esta decisión 571 enfatiza justamente el tema del control aduanero, faculta a la administración aduanera a efectuar los controles en el tema de valor. Entonces, le da a la aduana el derecho de hacer investigaciones a efecto de garantizar que los valores que se han declarado son realmente correspondientes a las mercancías, porque estos son van a garantizar la base imponible, que son los derechos o los tributos que van a ir al fisco, ¿no? Por eso es que la aduana, de cierta manera, ha elaborado, ha creado un sistema de riesgo que controlará en cierta medida las importaciones y el valor que irán declarándose, ¿no? Entonces, pero todo esto es con la medida de garantizar estos tributos, ¿no? Bien. Bueno, entonces, esa era una parte que yo quería mencionar, que era básicamente era importante hacerles conocer, ¿no? Porque me parece que hay que reconocer que es de valientes también emprender, y si las personas quieren importar, pues felicitaciones, es muy bueno porque el país lo necesita, y estamos aquí realmente queriendo retransmitir nuestros conocimientos, ¿no? Esperamos que el tiempo que se nos ha dado nos permita, ¿no? Entonces, como ya se mencionó, el valor es la base por la cual se van a determinar los tributos, ¿no? Y por lo general vienen estipulados en una factura comercial, y es lo que se pide como documento base en una declaración, ¿no? Entonces, ya vamos a ver en el transcurso de la noche que nomás se tendrá que revisar para poder cumplir y que todo vaya bien, ¿no? Bueno, eso es por mi lado, podemos continuar. Muchas gracias, María Lorena. Ahora vamos a dar paso a las preguntas para nuestras ponentes. Al final de esta ronda de preguntas se procederá a responder las preguntas de la audiencia, por lo que les pedimos, por favor, enviar sus preguntas a través del chat. Estimada María Lorena y Erika, para ambas la pregunta. Al importar, ¿qué sucede si la aduana quiere subir los precios de mis mercancías? ¿Qué debo hacer? Bueno, como ya se había mencionado en mi introducción y en la de Erika, la aduana tiene un sistema de gestión de riesgo. En realidad, lo que hace la aduana al momento en que ingresa una declaración, tiene criterios ya predeterminados que se llama gestión de riesgo. Entonces, selecciona ciertas declaraciones que podrían estar presentando posiblemente algo que les llama la atención, o sea, al sistema lo alerta, podría decirse así, ¿no? Y ese sistema le va a indicar, ¿no?
al área pertinente, pues que va a necesitar realizar más análisis, ¿no? Entonces ahí es cuando se determinará hacer como una especie de revisión física, lo que se llama foro físico. Entonces el técnico del aforo físico pues revisará la mercancía, determinará o podrá visualizar, mejor dicho, la mercancía ya físicamente, podrá constatar las características de la mercancía, su calidad, marca comercial, si tiene o no tiene, su composición, a qué características corresponde, el país de origen, si es que no se ha declarado, alguna otra cosa adicional que de pronto en la declaración o en la factura no se haya dicho. Entonces podrá de esta manera comparar lo que se ha dicho documentalmente versus lo que él está viendo físicamente, ¿no? Y él irá a revisar los registros que se encuentran en sus bases con los valores que se encuentran ahí. Entonces, ahí podrá evaluar si él debe o no continuar con un proceso que se llama duda razonable, en el que el importador deberá de descargar pruebas, digámoslo así, para decidir si es realmente el precio que él ha declarado es real, ¿no? O sea, él tendrá que sustentar ese precio declarado. Entonces la aduana tiene que darle ese espacio de descargo, ¿no? Tendrá que defender, ¿no? Entonces, no necesariamente la aduana quiere subirle los precios, digámoslo así, de buenas a primeras, ¿no? Sino que hay este proceso que cumple, ¿no? Entonces, de pronto hubo algún factor que se presentó en su declaración que alertó al sistema y se procedió con todos estos pasos que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, Erika va a complementar mi explicación de otras cosas más que se pueden dar. Listo, bueno, recordemos que de por sí cuando se aplica pues una duda razonable por parte de la aduana, existen ciertos documentos que se van a presentar, entonces no es que de una, digamos, nos van a subir el precio, sino que primeramente se nos da la oportunidad de presentar documentación probatoria respecto a los valores pagados, y eso inclusive pues está en un boletín de la aduana donde se explican los 3 tipos de documentación, estos documentos previos a la negociación, los documentos soporte de pago, los documentos contables. Entonces, no es que se está asumiendo de una, no, está subvalorado, o sea, y de una se le va a subir y se le va a cobrar diferencia de impuestos, no tiene el derecho a presentar esos justificativos, y por eso es que a través de la agente de aduana se le notifica que existe esta duda razonable de valor, la duda sobre el valor como tal declarado, y estos documentos que implican los que nos pide la aduana, o sea, son el respaldo de esa transacción. Entonces, nos habla, por ejemplo, de documentos previos a la negociación. O sea, todas esas comunicaciones que yo tuve con mi proveedor, correos electrónicos, de pronto, si nosotros tenemos pues ahí la cotización, la factura pro forma, todo eso pues nos sirve de respaldo porque son los previos a que finalmente yo concrete la compra, que finalmente pues emita esa factura de esa compra que realicé. Los soportes como tal del pago, independientemente de la forma que haya realizado el pago, si es que saqué a crédito, pero yo no tengo la obligación de pagar anticipado o pagar al contado, yo puedo pagar a crédito a 30, 60, 90 días, al plazo que me dé el proveedor. Depende cómo yo haya negociado, pero debo tener los documentos que respalden esa negociación. Ya escuchamos a los expositores anteriores que hablaban mucho del contrato de compra-venta, y justamente dentro del contrato, que si bien es cierto, no hay una obligación de generar un contrato de compra-venta, pero por supuesto que si lo existe,
ahí están precisamente estos términos de negociación, todos estos detalles que sirven para respaldar, entre otras cosas, que nos dieron un crédito, que nos dieron un plazo, que se nos va a cobrar a lo mejor inclusive algún tipo de interés, o sea, todos esos detalles alrededor de esa deuda generada por la compra de estas mercancías. Y finalmente esos documentos contables deben respaldar todo eso. O sea, si pagué al contado, si pagué al crédito, pues tiene que haber los registros, así como tienen que haber registros de cómo la mercancía, pues si está viajando, ¿no? Inventario en tránsito, o ya el ingreso a la mercancía, si estamos en una etapa de control posterior, y pues obviamente yo en algún momento recibí la mercancía e incluso le di egreso cuando ya la vendí. Entonces, todas esas documentaciones, pues yo las tengo que presentar, y de hecho la aduana si me da una lista es porque lo que espera es que yo presente completa esa lista, que no es una lista creada por la aduana, es una lista que está respaldada en el reglamento de valoración que es de la Comunidad Andina. ¿Ya? Entonces, es el reglamento el que realmente me dice, ya, estos son los papeles que debo presentar, y con eso yo justifico no solo lo pagado por la mercancía, sino pagado también por el flete, también pagado por el seguro, que nomás me incluye el flete, que nomás me incluye el seguro. Pero, ok, yo presenté documentación, me faltó documentos o no logré probar efectivamente el valor declarado, y se da lugar a ese ajuste de valor, a esa subida de precios de la cual se nos consulta. Entonces, ok, si llega a pasar, si al final pues no logro probar, no logro reunir toda la documentación, o aún presentada la documentación no respalda de manera adecuada pues que efectivamente esos fueron los valores pagados, ok, me subieron el valor, me subieron los precios, y esto me genera una diferencia de impuestos a pagar. En ese momento yo siempre tengo la posibilidad de impugnar. Yo puedo impugnar en ese momento, ¿y qué implicaría? Presentar una garantía por controversia, es decir, respaldar ese valor por el cual yo no estoy de acuerdo que debería pagarlo, porque según yo en este caso no, pues o sea, yo declaré correctamente los valores. O sea, eso diciendo de que efectivamente, o sea, no es una cuestión de que declaré mal, no. Yo sí declaré bien, a lo mejor me faltó fue algún papel, a lo mejor necesito presentar más explicaciones, pero en todo caso no estoy de acuerdo con que la aduana me suba el precio. Yo puedo impugnar en ese momento, y presentando la garantía por controversia, entonces no pago esa diferencia de impuestos. Y sigo el proceso con el cual puedo presentar más documentación y completar esa explicación a la aduana, donde le digo, ok, mira, aquí están los soportes, yo realmente pagué o voy a pagar lo que estoy declarando. O la segunda vía, que es así mismo, o sea, estamos bajo la premisa de que no estoy de acuerdo con esa subida de precios. Listo, la segunda vía es pago, ok, y presentar luego un reclamo administrativo por pago indebido, que el Código de la Producción nos da un plazo para poder presentar, nos da 20 días para poder presentar ese reclamo. Tengo que hacerlo con cualquiera de las dos formas de reclamo o de impugnación. Tengo que hacerlo con el auspicio de un abogado. Necesito que un abogado, y de preferencia abogado aduanero, para que sea alguien que sepa del tema, me ayude a presentar los escritos ante el distrito y presentar en la etapa probatoria aquellos documentos que tal vez me faltaron, o aquellos documentos complementarios con los cuales completo esa explicación a la aduana respecto a ese valor. Pero eso siempre y cuando yo esté consciente de que efectivamente yo puedo completar la explicación. Ahora muchas veces viene la duda y, ok, o sea, debería ser siempre mi vía entonces impugnar en ese momento, presentar una garantía y no tener que pagar. Entonces, ¿por qué hay gente que sí paga y luego reclama después de haber pagado? Es que hay un tema, que mientras estoy en ese proceso y estoy discutiendo con la aduana y le estoy diciendo de que sí, mire, estos son los documentos y yo no pago, ok, mientras hay ese proceso y estoy presentando una garantía para que me admitan ese proceso, ahí hay tiempos, y a veces esos tiempos se convierten en costos de almacenaje, en costos de demoraje. Entonces ahí es donde yo sí debo tener un poquitín de cuidado de que de pronto esos costos, esos gastos excedan la diferencia de impuestos por la cual estoy peleando. Entonces eso simplemente es como el puntito que les dejo así pensando en el aire, porque eso va a variar, va a depender del caso que usted tenga en ese momento. Hasta ese punto, ok, vale la pena presentar en ese momento la garantía, someterme a los procesos de la aduana hasta que me aceptan una garantía y pueda pues yo sacar mi carga y ahora sí hacer pues todo el proceso de reclamación, o
pago para sacar rápido y que no se me sigan elevando los costos de almacenaje o que caigan costos de demoraje, y de ahí pues presento mi reclamo administrativo por pago indebido, pero que implica pagar, tener el recurso para en ese momento pagar, depende de cuánto también es la diferencia de impuesto, ¿sí? Pero en todo caso siempre tengo un derecho a reclamar. De hecho, la norma nos habla que hasta 5 años después se puede realmente reclamar, y hay diferentes vías de reclamación, que eso ya un abogado obviamente le puede orientar muchísimo mejor. Excelente, Erika. Ahora tenemos una pregunta dirigida para Erika. Es importante, es cierto que es discrecional los precios que el SENAE puede poner a las mercancías que son importadas. Gracias, Alice. Bueno, realmente discrecional como tal, no. Discrecional como tal, no. ¿Por qué? Porque cuando hablamos que las mercancías se declara un valor y este valor no es aceptado por la aduana, entonces pasamos a algo que dentro de la norma se contempla como métodos secundarios de valoración y que está normado, que está arreglado, una metodología donde se nos va diciendo, en este caso, de parte de la aduana, cómo tiene que determinar los valores a asignar a las mercancías importadas en el caso que no se acepte lo declarado por parte del importador, que se supone estuvo basado en su factura. Pero ok, esa factura no tiene la información mínima o algunas condiciones de lo que se está declarando no cumplen las normas para que se pueda aceptar ese valor en base a factura. Ok, paso a esos métodos secundarios, tienen un orden, tienen condiciones, tienen reglas, entonces la aduana no puede simplemente asignar así como dicen del aire, discrecionalmente, coger y googlear, que obviamente eso implica un tecnicismo. ¿Por qué digo implica un tecnicismo? Porque implica saber la norma, conocer la norma y saber aplicar la norma, ¿ya? Entonces, estas condiciones que me exige cada método secundario de valoración se basan efectivamente también en transacciones reales. Una de las cosas que nos habla el reglamento de valoración es el hecho precisamente de que no puedo sacar de cualquier lado valores ficticios o no puedo conseguirme de cualquier lado valores para poder comparar o para poder asignar. No, debo basarme en transacciones de importaciones reales, que sean comparables, que sean cercanas al tiempo, que sean del mismo país de donde el importador está comprando. O sea, no puedo coger y comparar una importación, en este caso, que viene de China y venir y asignarle un valor de la compra del mismo producto, pero traído de Brasil, porque son condiciones de mercado, condiciones de producción y 100.000 condiciones más totalmente diferentes. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Ya, ok, descartamos método de valor de transacción, pasamos al valor de transacción de mercancías idénticas. Y ¿qué es lo que en este caso el funcionario está obligado y apoyado en el propio sistema Ecuapaj? A basarse en la base de datos que está registrado en el sistema de la aduana, donde están las transacciones de importación de otros importadores que trajeron del mismo sitio, el mismo tipo de producto, y hacer esa comparación conforme me exige ese método de valoración, de valor de transacción de mercancías idénticas, o sea, mismas características, mismas condiciones, mismos todo. No encontró una transacción igualita, de un producto igualito al mío, entonces dice, la misma norma le obliga, ok, si no encontraste una, pásate al siguiente método, que es el de mercancías similares. Y nuevamente acude a la base de datos a ver si efectivamente hay una transacción, hubo en algún momento una importación. Se habla de cercana al tiempo, ¿por qué? Porque yo no puedo comparar tampoco una compra de hace 10 años en otras condiciones de mercado. Se habla de que tiene que ser del mismo mercado, se habla de que tiene que ser el mismo nivel comercial, el mismo prestigio comercial, las mismas funciones, o sea, similar, pero también hay reglas para ver hasta qué punto es similar. Y así, a medida que si yo descarto el uso de un método y paso al siguiente, así mismo en cada uno hay condiciones para saber si se queda en ese método o si sigue el siguiente método, pero todo eso está arreglado, todo eso está normado. Ahora, ojo, que para que la comparación correcta de estas mercancías con mercancías idénticas o con mercancías similares sea la adecuada por parte de la propia aduana, esto implica que en nuestra declaración aduanera de importación también debe estar correctamente declarada la mercancía para evitar que la aduana
compare nuestro producto con un producto que a lo mejor no es el mismo nivel comercial o no sea en verdad comparable con lo que hemos comprado. Eso depende mucho también de cómo yo declaré. Y eso lo digo porque a veces yo he visto casos de declaraciones de importación donde la información que está basada en mi factura, en mi contrato y en 10.000 documentos más, aún así, teniendo toda la información, lo que se traslada a la declaración aduanera de pronto es algo muy escueto, es algo muy incompleto y que puede dar lugar a comparaciones incorrectas. O sea que sí, que de pronto la aduana incluso se equivoque comparando con otro tipo de mercancía que realmente no está al mismo nivel comercial del mío. Y yo digo el nivel comercial, o sea, hay muchos aspectos, pero yo hablo más del nivel comercial porque es lo más frecuente el hecho de que diga, pero mi producto no cuesta tanto, pues para que sea, es que ellos me están comparando con el producto que cuesta mucho más caro, pero porque ese tiene A, B, C, D, E características más que el mío. Es otro nivel, claro, y la norma sí considera eso, de que no se comparen productos que no estén al mismo nivel comercial. Pero si yo mismo proporciono la información de forma incompleta, hablamos de una comparación en parte automatizada que el propio sistema va a realizar en forma incorrecta porque yo no suministré los datos completos. Entonces, eso como para tener presente y para saber que de todas maneras, más allá de que sea la aduana quien finalmente va a asignar el valor, existen reglas que yo también las puedo conocer, que son estos métodos de valoración secundario, y con eso saber en este caso si efectivamente me han aplicado bien o no me han aplicado bien ese método. ¿Cuándo me va a ser útil? En el caso que yo quiera hacer una impugnación o en el caso que yo quiera justificar durante un control posterior. Lorena, si puedes ahí complementar algo. Difícilmente, estaba súper bien explicado. Bueno, realmente puedo decir muy poco, pero efectivamente es así como has dicho ahorita. La aduana tiene que regirse por los métodos de valoración, como ya se ha dicho anteriormente. Entonces, efectivamente, hay métodos de valoración en la que el técnico que esté valorando tiene que considerar las características, ya sea dependiendo del método, idénticas al producto, ya sea en características, en cantidad, nivel comercial, en lo que sea modelo, país de origen, si es que es por el método de mercancías idénticas. Ahora, si no encuentra registros por este método, entonces tendrá que ir por el método de las mercancías similares. Entonces ahí tendré que flexibilizar un poquito, ¿no? Ahí ya no será idéntico, sino similar, es decir, ya tendrá que, por decir un ejemplo, ya no serán las mismas marcas, pero será una marca que si yo cambio una por la otra voy a sentirme satisfecha y entonces ya podré ir viendo un poco más el tema del nivel comercial. De pronto el país de origen tiene que ser igual del mismo, que yo pueda intercambiarlo comercialmente, ¿no? Entonces no se puede valorar así, ya yo quiero porque este medio se parece y ya porque es digámosle un ejemplo, celular con celular, ya porque celular lo valoro y listo. No, tiene que ver el nivel comercial, o sea, que yo pueda cambiar el uno por el otro porque son intercambiables comercialmente. Entonces son cosas que el técnico tiene que considerar. Y obviamente es bueno que en este caso el importador junto con su agente de aduanas también estén preparados para que lo que se vaya a hacer pues esté acorde a la normativa. Obviamente los registros que se encuentran en la base de valor deben cumplir con estos parámetros, ¿no? Entonces eso deben de constatarse bien
para que la valoración sea acorde a lo que dice la normativa, y lo que el acuerdo quiere es que se haga, como quien dice, justicia, ¿no? Y no se extralimiten en discrecionalidades que vayan a perjudicar ni al Estado ni al importador. Lo que se quiere es que todos se pague lo que se debe de pagar, y el importador pues tampoco sea perjudicado en este caso, ¿no? Bien. Excelente, Erika y María Lorena, bastante completa su respuesta. Ahora queremos escuchar a María Lorena. Una consulta que nos dice, sobre la valoración aduanera en las importaciones, ¿qué mínimos son importantes a tomar en cuenta al manejar un tipo de comercio exterior? Bueno, no me queda muy clara la pregunta, por eso quería ver que si de pronto podía explicarse un poquito mejor. El participante que realizó la pregunta, agradecemos muchísimo, nos pueda hacer llegar mediante el mismo medio el complemento para que nuestra experta pueda responder. Pasando a una siguiente pregunta, estimada Erika, ¿qué sucedería si no tengo factura comercial, pero tengo un contrato de compraventa? ¿O qué otro documento puedo presentar? Bueno, pues por un lado realmente que la factura comercial en sí es el documento probatorio de una transacción. O sea, no solamente por el tema de que la normativa aduanera me contempla únicamente la factura comercial como el documento que es soporte de esa transacción de compra-venta, cumpliendo ciertos requisitos, por supuesto, sino que aparte, pues la factura permite probar que esas mercancías pasaron a nuestra propiedad, ¿ya? Entonces, ahora, ojo, o sea, no todas las importaciones provienen de una compra-venta, porque hay bienes que ingresan al país mediante arrendamiento mercantil, que en esos casos se presenta pues el contrato de arrendamiento. Si viene, por ejemplo, una mercancía en calidad de donación, tengo la carta de donación. Incluso se utilizan ciertos procesos aduaneros especiales para ese tipo de casos. Pero cuando es una compra-venta, es un sí o sí necesito tener una factura comercial. Lorenita, no sé si puedes complementar un poquito con respecto al tema incluso de lo del contrato. Sí, o sea, la normativa supranacional del reglamento comunitario solamente estipula a la factura comercial como documento soporte para la declaración del valor. El documento de contrato compraventa más bien es un soporte, un documento de soporte de la factura comercial, de la negociación que se hizo con con el proveedor, entre el comprador y el proveedor, de esa negociación. Entonces, solamente en el artículo 9 de la factura del reglamento comunitario, que habla sobre la factura comercial, en el párrafo 2 menciona que la factura comercial debe ser un documento original y definitivo. En tal sentido, no se aceptará una factura pro forma, entonces no da opción a ningún otro documento. Y en el párrafo 6 menciona que la factura comercial puede venir en forma de mensaje electrónico. Es la única forma, da la opción a que puede venir en esta manera. Entonces no menciona ningún otro documento que pueda suplantar a la factura comercial, ¿no? Y que obviamente la factura comercial debe cumplir con los requisitos mínimos y las regulaciones del comercio electrónico en este caso, pues no. Entonces no sería factible. En este caso, si no viene una factura comercial, entonces en ese caso, pues la aduana tendrá que proceder a valorar por los métodos secundarios. Muchísimas gracias. Una pregunta que es sumamente importante, que está dirigida para ambas. ¿Qué debo tener en cuenta al pedir a mi proveedor la factura de compra? Bien, ahí vamos a remitirnos otra vez
a la normativa supranacional para efectivamente ver cuáles son los requisitos mínimos que debe de cumplir la factura comercial y así evitar inconvenientes en el proceso de despacho. Voy a presentar una diapositiva para ver lo que nos dice el reglamento comunitario, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Listo. ¿Qué nos dice el artículo 9 en el párrafo 5? La factura comercial tiene que cumplir estos requisitos mínimos. Entonces esto tenemos que pedirle a nuestro proveedor que por favor nos ponga en la factura comercial. Debe tener número y fecha de expedición, el lugar de expedición de la factura, el nombre y dirección del vendedor, el nombre y dirección del comprador, en nuestro caso de los que estamos comprando. Tiene que venir la descripción de la mercancía. En este caso, por ejemplo, si debemos de procurar de poner la información lo más concisa posible, ni mucho ni poco, pero que sea entendible, porque si viene muy poco, también la aduana nos va a pedir más información y esto también va a traer retrasos. Y si le ponemos mucho, pues bueno, ahí también va a ser un papelómetro, entonces no queremos, sino lo conciso, ¿verdad? Pero que sea claro. La cantidad de la mercancía que estamos comprando, el precio unitario y el precio total, la moneda de la transacción comercial, el lugar y condiciones de entrega de la mercancía, es decir, los Incoterms. Esto es muy importante. Y cualquier otro dato establecido de acuerdo a la legislación de cada país miembro. O sea, realmente hasta ahora nosotros contemplamos hasta el Incoterm, no tenemos ningún otro requisito adicional, ¿no? Entonces, lo que sí nosotros pedimos es que este documento debe ser un documento original. La factura es un documento original y definitivo, como ya dijimos antes, por lo que no se aceptan facturas pro formas ni notas de notas de pedido, perdón, como ya se había mencionado, porque en ese caso la aduana va a descartar estos documentos y lo que se ha declarado, entonces va a proceder a valorar, como ya se ha mencionado antes, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos de conversar con nuestro proveedor para que nos haga bien la factura y evitar inconvenientes al momento de la importación. Excelente, María Lorena. Tal vez, Erika, algo que complementar. Sí, bueno, por un lado, aprovechar para responder una consulta de una de las participantes que puso que qué pasa si, dice, si mi proveedor me envió la factura original solo en scan y no el documento original físico con firmas y sellos, si es válido solo un scan, y que está justo relacionado al tema que estamos hablando en este momento. La factura como tal, nos habla una factura original que si es que se emite en forma electrónica, ojo, que la emisión de forma electrónica depende también la regulación, la normativa en materia de documentos electrónicos, como es el tema del
uso de la firma electrónica. Nosotros aquí localmente sabemos que incluso pues ante el SRI tenemos una firma electrónica validada por ciertas entidades que están autorizadas por Arcotel y se siguen ciertos requisitos mínimos. En el resto de países es igual, o sea, yo necesito también contar con una firma electrónica con ciertos requisitos y para que sea considerado un documento electrónico válido. Entonces, en esos casos sí, ok, yo tengo una factura electrónica, se me acepta como tal. Pero si mi factura original fue emitida físicamente, entonces no es suficiente tener el scan, más allá de que yo suba escaneado el documento ante la aduana. Si la aduana necesita que le exhiba el documento original físico, lo debo tener. Porque si no lo tengo, ahí por supuesto puedo llegar a tener un problema con la aduana porque no cuento con el respaldo. Los documentos de soporte de una declaración aduanera, la ley en todas las normas, porque no es una, son varias normas, que me exigen que sea documentos originales. Entonces, si el original fue en físico, yo debo tener el respaldo en físico en caso que la aduana me lo pida. Y sobre ese documento que le entrego a la gente de aduana, es que se sube en la declaración aduanera. Y esto hay que tener cierta precaución porque a veces se acepta o se contempla esto de los documentos escaneados sin esperar que me llegue el original. ¿Y qué pasa si ese original llega a tener diferencias? Eso le puede hasta costar la licencia al propio agente de aduana. O sea, es muy riesgoso en cuanto a temas de sanciones de parte de la aduana. Y bueno, y por otro lado, pues para complementar un poquito la explicación que hizo María Lorena, que fue súper completa, únicamente mencionar el hecho de que todo esto relacionado a lo que es el lugar de entrega, a lo que es los términos de negociación, el Incoterms con el cual se hizo la negociación, la forma de pago, esos puntos también se acepta que no solamente estén en la factura, sino también en el contrato de compraventa. Son los únicos puntos, porque ahí todos esos requisitos mínimos de factura sí o sí deben estar en la factura, excepto estos tres últimos que acabo de mencionar. Eso el reglamento sí me permite que si no están en la factura, puedan estar en un contrato de compraventa. Pero ahora, ¿y qué pasa si yo de pronto entonces no tengo realmente un contrato de compraventa porque no lo utilicé en la negociación? Entonces, entonces sí o sí debe estar en la factura. Ahí sí ya no hay más documentos como había mencionado Lorena en una pregunta anterior. O sea, de ley, necesito que todos esos requisitos estén dentro de la factura. Y esto pues también, pues por ejemplo, con el tema a veces de los descuentos, porque por ejemplo, yo digo siempre el mito urbano, de la aduana no me va a aceptar descuentos, y no es eso, sino que hay ciertos requisitos mínimos para aceptarme un descuento afectando la base la base imponible para la valoración y para el cálculo de impuestos. Y esto implica de que se exprese ese descuento dentro de la factura y se exprese el motivo de ese descuento, y esos motivos tienen que tener ciertas condiciones. Entonces, ¿qué pasa si por cuestiones del formato o por cuestiones de espacio dentro de la factura resulta que no entra toda esa explicación dentro de la factura comercial? Porque le dejaron un espacio chiquito por parte del proveedor y ahí no entra todas esas explicaciones de términos de negociación, de forma de pago, de por qué me dieron el descuento, de que fue un descuento porque la mercancía en ese rato justo la pusieron en ese descuento porque era ese mes o cualquiera que sea el motivo. Entonces, ahí es donde entra este tema de, ok, ¿qué pasa si yo tengo espacio en el contrato y ahí sí puedo explicarlo? O qué pasa si en este caso de la factura a lo mejor me emitieron una segunda hoja de factura donde se explique. El tema es que ese tipo de cosas deben constar en la factura o en su defecto en el contrato, en esto que tiene todo lo relacionado a la parte de la negociación, y sobre todo el tema de descuentos. Si no está explicado ese motivo en alguno de estos dos documentos, ahí es donde la aduana no le va a aceptar ese descuento y le va a pedir que lo incremente a efectos de cálculo de impuestos. Muchísimas gracias, Erika. De igual forma, esta pregunta está dirigida para ambas y es, ¿cuál de los requisitos adicionales que deben cumplirse para evitar inconvenientes en el proceso de valoración aduanera adicionalmente a los que ya los mencionaron? Estimada María Lorena.
Gracias, Alice. Sí, alguien de los participantes me pidió poner nuevamente los requisitos mínimos de la factura y ahí procedo a contestar la pregunta. Voy a compartir otra vez la pantalla, si me permites. Sí, por supuesto. Adelante, María Lorena. Listo. Ya. Ya. Bueno, entonces habíamos comentado en el artículo 9, párrafo 5 del reglamento comunitario de la decisión 571, están los requisitos mínimos que debe cumplir la factura comercial en las importaciones, ¿no? Entonces esto es lo que se le debe solicitar al proveedor, que por favor en su factura, no importa el formato, lo importante es que tenga estos requisitos mínimos, ¿no? Antes sí se le pedía un logo, un correo electrónico, pero no, ya en la última reunión que se tuvo para la última modificación que tuvimos en la reunión para la emisión de esta resolución, la 1684, se quedaron estos requisitos mínimos, ¿no? Bueno, entonces, contestando la última pregunta, bueno, realmente para evitar inconvenientes en el proceso de despacho o en el control posterior, lo que se recomienda, inclusive la norma mismo, en este mismo artículos, se pide que la factura comercial debe ser expedida por el vendedor de la mercancía. ¿Por qué menciona esto? Porque hay la forma de comerciar también, que las facturas comerciales las emite también un intermediario, transportista o consolidador. Entonces, para efectos de aduana, esas facturas no tienen valor comercial o no son las realmente verdaderas. Entonces, en el caso de que la aduana constate que esa no es la factura comercial, podría estar descartando esa declaración, ese valor, y procediendo a valorar, como hemos dicho, por los métodos secundarios, ¿no? Entonces tiene que ser la que el vendedor le dio en este caso al comprador, al importador. Bien, esta factura pues tiene que ser limpia, o sea, sin borrones, enmendaduras o adulteraciones, ¿no? Cuando las facturas comerciales se presenten en un idioma diferente, es recomendable pedirle al proveedor, de ser posible, adjuntar una traducción. En este caso dice que la aduana va a exigir al importador. Puede exigirle. Entonces es mejor que el importador haga los arreglos necesarios con el proveedor, o si de pronto el importador puede hacerlo, que la factura venga ya traducida al español para evitar inconvenientes al momento de la importación. Entonces ya al momento de la importación la factura ya está clara, para que al momento de la declaración pues el técnico operador entienda lo que se está trayendo, ¿no? Y obviamente cuando vienen mercancías que digámoslo así, son códigos, como por decir repuestos, elementos químicos, ¿verdad? Que vienen codificados. Es difícil proceder ahí, podría ser difícil, ¿no? Entonces es mejor adjuntar, dice ahí, catálogos con el detalle de la descripción de la mercancía correspondiente a cada código. De esta manera también nosotros podemos ayudar a la administración aduanera a facilitar su trabajo en el tema de la verificación, y así también nuestra mercancía va a salir más rápido, ¿no? Bien, entonces para evitar generar un factor de riesgo y que nuestro perfil también se mantenga limpio, digámosle así, para no generar un contratiempo y que de pronto por algo que hicimos mal, a veces sin
por falta de conocimiento, ¿no? Pero como sabemos, la falta de conocimiento no exime que cumplamos la ley. Entonces, es mejor, como yo dije desde el principio, conocer las normas. En el artículo 51 hay algunos factores que podrían generar un factor de riesgo y que sabemos que la aduana los toma en cuenta y que los pone en sus sistemas para generar estas alertas que determinan un control, ¿no? Entonces, para evitar eso y tener un perfil, digámoslo así, bajo, ¿no? Entonces, ¿qué se nos recomienda tener? Evitar, mejor dicho, facturas inexactas, evitar tener falta de correspondencia entre la declaración de aduana y el valor y el del valor y de estas frente a los documentos de soporte. Es decir, nosotros ponemos la factura y esta no coincide con la nota de pedido o la lista de precios o una cotización, y ahí empiezan a haber incoherencias, digámoslo así. Entonces ya el técnico ahí comienza ya a sospechar, entonces eso ya va a hacer que esa declaración va a ser observada. Entonces todo tiene que estar coherente, ¿sí? Entonces cuando ya hay una inexactitud en el llenado en la declaración de importación, que eso se hace en el sistema de Copaz, con la factura, también eso ya es un motivo para que el técnico operador o el sistema mismo le alerte, ¿verdad? Entonces, cuando vienen, como ya dijimos antes, una descripción incompleta o imprecisa de las mercancías, eso también va a hacer que se retrase el proceso o también genere una alerta. También cuando los precios son ostensiblemente bajos, esto también le va a llamar la atención al sistema de riesgo. Puede ser que efectivamente uno tuvo la oportunidad de comprar unos productos en ganga, digámoslo así, ¿no? Puede darse, ¿no? Entonces ahí es cuando uno tiene que tener todos los soportes, porque efectivamente eso no quiere decir que uno esté haciendo algo malo. Entonces es bueno tener todos los soportes, los pagos que uno haya hecho, las cotizaciones, las listas de precios, las transferencias, todo lo que uno pueda tener de soporte para presentar a la aduana y evidenciar que uno sí pagó por ese precio, ¿no? Entonces, esos serían los sustentos. Y si uno tiene una vinculación y la aduana la evidencia entre el comprador y el vendedor, para la aduana eso va a ser una alerta. Pero eso no quiere decir que eso no se puede dar. Sí se puede dar, eso está permitido, no está prohibido. Pero eso sí le va a alertar a la aduana porque eso podría ser motivo, pero no está prohibido. Eso sí se puede hacer, ¿no? Pero bueno, son motivos en que para la aduana esos son factores de riesgo. Entonces aquí se les está dando ciertos tips de lo que podrían darse, pero que si nosotros hacemos las cosas bien, podríamos evitar que hayan estos inconvenientes. Entonces, en el artículo 54 del reglamento comunitario hay un listado mucho más amplio de lo que está aquí, ¿no? Nomás que yo he puesto un poquito de documentos que uno podría tener como respaldo, ¿no? En caso de que, como dije, por ejemplo, en los precios ostensiblemente bajos, porque de pronto uno ha tenido acceso a un outlet, a una reventa, digámosle así. Entonces, ¿qué podemos tener? Pruebas de pago de las mercancías, los pagos que uno ha hecho al banco, las transferencias, correos electrónicos, las listas de precios, los catálogos, cartas de crédito, contratos, documentos contables, etcétera. Ustedes pueden remitirse ahí a este artículo y podrán leer mucho más. Igualmente, en la página que yo les comenté de la aduana, perdón, no sé si pueden ver la página. No la podemos visualizar, María Lorena. Si es que es posible compartir el enlace más bien mediante el chat, sería Ya. ideal. Perfecto. Sí.
Y muchísimas gracias por las recomendaciones que esta noche nos ha dado para evitar inconvenientes con la valoración aduanera. Por respeto al tiempo de nuestros participantes, agradecemos a nuestros ponentes, a las personas que asistieron al evento el día de hoy. También el agradecimiento a la Cámara de Comercio Internacional, Capítulo Ecuador, DHL, Al Aire, de igual forma a Brin Logistic Network, World Trade Intelligence, Cámara Ecuatoriano-Británica, Pudeleco, Universidad Internacional del Ecuador, así como a la Cámara de Comercio de Quito. Le recordamos que el día de mañana se desarrollará el conversatorio ¿Dónde debería Ecuador realizar el comercio? Así como importaciones desde China, riesgos y aciertos, a cargo de ponentes de gran nivel, como es Andrés Terrenos, Jaime Albuja, Marcelo Pasos, Laura de la Cruz y Fausto Núñez. Los invitamos a conectarse, así como a compartir el enlace del evento, que será el mismo con el que ingresaron el día de hoy. Excelente noche y recuerden que el día de mañana empezamos 7 en punto. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos.